Bienvenidos a Mish Bajo la Superficie, un espacio en donde lo que callamos toma voz, en donde la salud mental se mira con honestidad a través de Mish, una mujer brillante, compleja y única que nos guía hacia lo que se vive en las profundidades del alma. Aquí no hay juicios, solo verdad, vulnerabilidad y un espacio seguro para sentir. Empecemos. Hola, estamos nuevamente en Mish Bajo la Superficie. Estamos hoy con un súper invitado de lujo, el doctor Pablo Gómez. Pablo, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con nosotros un poquito de salud mental. No, muchas gracias a ustedes por tenerme en cuenta, Andrea. Muy contento de estar acá. Súper. Hoy queríamos conversar un poquito porque obviamente está en un terreno que es supremamente importante y es el terreno pues, y el medio que es la psiquiatría. Hablando de psiquiatría hay muchos estigmas, ¿no? Y hay muchos mitos frente a la psiquiatría. Aunque hemos avanzado, siguen existiendo muchas cosas por las que aún la gente dice, no, un psiquiatra no voy porque no estoy loco. ¿Cuáles son como esos mitos más grandes que usted logra encontrar y que todavía sus pacientes le expresan? Pues realmente, como dices tú, la psiquiatría siempre ha tenido como ese halo, ese velo ahí como de misterio y a veces como de negatividad de muchas personas a consultar. Si yo siempre explico así brevemente que esa mala fama de los psiquiatras está bien ganada, por de malas, pero bien ganada, y es porque la historia de la psiquiatría, cuando empezamos a avanzar un poquitico en la historia de la psiquiatría, aparece Sigmund Freud en escena y con sus teorías del psicoanálisis. Entonces, mientras otras ramas de la medicina avanzaban en investigaciones, en técnicas, en medicamentos, la psiquiatría se quedó rezagada y hoy calculamos que hay entre 100 y 150 años de atraso. Entonces, en ese orden de ideas, la evolución del manejo del paciente con enfermedad mental, pues en un principio era muy fuerte, muy violento, hospitales mentales, los famosos manicomios, no había ningún tipo de cuidado de enfermería, no sabíamos nada de enfermedades mentales y empezamos a, por casualidad, utilizar medicamentos que servían para otras cosas y que veíamos que tenían algunos efectos en los pacientes mentales. Y pues esa historia de la farmacología en psiquiatría pues tiene mucho que ver con la historia que tenemos que cargar todavía los psiquiatras, porque piensan que la medicación psiquiatra toda es adictiva, que toda duerme, que toda emboba, que lo van a poner como un robot. Eso es uno de los problemas más grandes, el temor que si voy al psiquiatra voy a salir medicado, es uno de los mitos grandes, no siempre se tiene que medicar. Otro estigma también muy grande que hay es que las enfermedades mentales no existen, que eso es un invento para vender pastillas y que si usted tiene depresión eso es falta de fuerza de voluntad o falta de Que Dios, no pone de su parte. ponga de su parte. Entonces también a veces caemos mucho en eso y pues parece increíble, pero personas cultas, profesionales, estudiadas, pues todavía eh, se rehúsan a asistir al médico y a ver que las enfermedades, yo siempre le digo a los pacientes, lo primero que tenemos que hacer es entender que si usted está acá y yo le hago un diagnóstico es porque usted confía en el médico y hay una enfermedad y como hay una enfermedad yo le ofrezco un tratamiento. Puede que no necesitemos pastillas, pero muchas veces al principio sobre todo es importante de pronto apagar la tormenta, como digo yo, para después tal vez empezar a hacer algún proceso psicológico, psicoterapéutico que nos pueda Es ayudar. como lo que pasa con el cuerpo físico, con el Bueno, físico. Si hay una enfermedad, si te duele una rodilla, vas y te tomas un medicamento para que... Pero creo que aún la gente lo ve hay mucha diferente. resistencia, sí, todavía mucho. Porque con tantas especialidades eligió psiquiatría. Eso es una historia muy larga. Yo iba a ser veterinario. Cuando yo salía del colegio muy perdido, no tenía ni idea qué iba a hacer. Dije, iba a ser piloto de la Fuerza Aérea. Después dije, no, yo no tengo disciplina para ser militar. Después veterinario. Bueno, y terminé estudiando medicina también por azares de la vida, para cortar el cuento. Y cuando estaba estudiando medicina, a mí la parte mental me gustó muchísimo siempre, desde muy joven. Me tocó una época que se llamó la nueva era, entonces el poder de la mente, las regresiones, los ángeles, y a mí todo eso medio esotérico, mágico, y la programación Espectacular. mental y el subconsciente, yo decía, wow, y me metía en muchas cosas de esas, siendo muy adolescente me encantaba y yo me metía en esas cosas y yo me acuerdo que yo iba a talleres de eso, yo hice el método Silva cuando tenía como 16 años, yo era el niño allá metido Metido. y me gustaba mucho eso, pero cuando ya entré como a la facultad de medicina, como que hubo un corte así como castrante, como bueno, usted va a ser médico, aquí todo tiene que ser método científico, todo riguroso, y como que eso se congeló un tiempo y
Ya en la carrera me gustó mucho cardiología, pero cuando avancé en la carrera me di cuenta que para ser cardiólogo había que primero estudiar medicina interna, después cardiología, y después hacer una subespecialidad en cardiología, y yo pues, no tenía las posibilidades para hacer eso, Ujú. ni por tiempo, ni por finanzas, ni por una cantidad de factores. Y en el último año a mí me había ido muy bien en la práctica de psiquiatría, y en el último año había una electiva, una opcional, y una de ellas era psiquiatría. Mm. Entonces había que rifarse porque nadie quería psiquiatría, y a mí no me disgustaba, me parecía chévere, yo lo había disfrutado pues cuando estuve como estudiante. Entonces yo dije, yo no rifen nada, yo me voy de psiquiatra, pues a hacer la práctica de Hacer la psiquiatra. práctica. Y no, eso fueron un mes y medio y yo salí transformado, pues Transformado. convencido de que eso era lo Convencido que mío, era eso. y ahí arranqué. Esa es como la historia corta. Em, Son muchos años de carrera y ¿qué ha visto usted interesante desde que arrancó? Porque seguramente ha cambiado mucho desde las técnicas, desde los nuevos enfoques. Yo creo que nosotros todavía ha cambiado algo, pero todavía seguimos un protocolo muy científico, muy académico, muy de todo basado en la evidencia. Y la práctica psiquiátrica hoy en día es una psiquiatría muy biológica. Ujú. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros, pues, aunque todavía no tenemos un método diagnóstico en sangre, imágenes ni nada, nosotros todavía nos apoyamos en una serie de criterios para hacer diagnósticos que hay que aplicarlos bien y tener en cuenta una cantidad de Certezas. variables para no equivocarnos en el diagnóstico, y eso pues requiere cierta habilidad. Seguimos con ese modelo de tenemos que hacer un diagnóstico porque con un diagnóstico podemos dar un fármaco, porque pues lo que nos inculcan en la facultad y con la psiquiatría biológica es que todo tiene una explicación biológica, hormonal y anatómica. Entonces, que si yo puedo influir con un fármaco, pues puedo mejorar una depresión o puedo mejorar un cuadro Ujú. ansioso. Pero en ese orden de ideas pienso yo que descuidamos un poquitico unos elementos que son importantes, la parte psicológica, el entorno, la crianza, la personalidad, que dentro de la formación como médicos psiquiatras muy académicos, de pronto Muy eso no se toca puntual. mucho. Nos vamos Ujú. mucho a la biología, a la anatomía, a la neurona, al neurotransmisor, al neurofármaco, pero de pronto sí descuidamos esa parte, y por eso te digo que creo que ha habido de pronto un resurgimiento de esa parte más de conexión con el paciente, más humana. Y yo digo que soy una afortunada porque me tocó una época donde hoy la neurociencia Otro. está demostrando una cantidad de cosas que en su momento, cuando era nueva era, Sí. eso era magia, No, sí. brujería, humo, y hoy sabemos que prácticas como la meditación Mm. o terapias como la hipnosis, por Electroestimulación, ejemplo, sí. tienen validez científica. Hay instituciones que trabajan con hipnosis y que tienen imágenes de qué pasa en el Sí. cerebro, qué se activa, qué se desactiva. Porque yo, por ejemplo, yo trabajo con hipnosis y la gente me dice, si yo no creo en eso, entonces, es que no hay que creer, la hipnosis es algo fisiológico del Sí. ser humano. Entonces, creo que en ese sentido, y cada vez hay psiquiatras que hablan más de estos temas, que estamos hablando de nutrición, ¿sí? Cómo impacta la nutrición en el estado de ánimo, cómo es esa conexión entre la mente y el corazón, entre lo que llamamos hoy tres cerebros, que yo de pronto no estoy muy de acuerdo en eso, pero para que lo entiendan, el cerebro que hay en el corazón, esas dendritas que tenemos, esas neuritas que tenemos en el corazón, y las células nerviosas que aparecen pues, en el intestino. Y sabemos, Ujú. por ejemplo, que el intestino produce el 90% del neurotransmisor que llamamos el neurotransmisor de la Sí. felicidad, que es la serotonina. Entonces, esa apertura mental, y que no todo pues tenga que ser una pastilla, sino que también estemos hablando de hábitos, de buen dormir, de bajar el cortisol, de pilas con la cafeína, pilas con la alimentación, todo eso pues creo que es un avance importante. Sí, súper claro. Al final los hábitos ayudan mucho no solo al tema mental, sino como a tener bienestar completo, ¿no? Como Total. integralidad. ¿En qué momento debería uno consultar a un psiquiatra y en qué momento un psicólogo? ¿Cómo esa delgada línea? Porque a veces hay gente que dice, no, pero es que voy al psiquiatra y ya no tengo que ir al psicólogo. Y eso, y manejan cosas muy De verdad distintas. es muy delgada. Lo Ujú. primero que hay que entender es la diferencia entre psicólogo y psiquiatra. El psiquiatra es un médico. O Ujú. sea, la psiquiatría es una especialidad, así como ser Médica. pediatra o como ser cardiólogo, hay que estudiar Ujú. medicina primero. El psicólogo estudia psicología, su carrera de psicología, y el psicólogo no puede prescribir medicamentos, Así es. y eso es una cosa muy importante. Pero yo pienso siempre que más que si voy al psiquiatra o si voy al psicólogo,
Yo pienso que un buen psiquiatra sabe cuándo apoyarse en un buen psicólogo. Ujú. Si yo soy un psiquiatra que me dedico solamente a la parte farmacológica y no toco mucho Solamente. el tema de la terapia y lo que te decía ahorita, ser consciente de que esto no es solamente de pastillas, sino que hay procesos psicológicos, mentales. Y si yo como psiquiatra o no me gusta o no tengo la formación, pues ser capaz de remitir en el momento indicado a un terapeuta idóneo, eso me parece muy importante, pero también me parece, y de pronto hasta más importante todavía, que un buen psicólogo sepa cuando el paciente yo lo puedo seguir tratando como psicólogo y cuando esto ya tiene otros tintes, donde Ujú. por más que yo trabaje técnicas psicológicas, el paciente mentalmente no puede porque Mm. está en una depresión profunda, porque está en un cuadro de estrés severo, porque tiene una enfermedad psiquiátrica importante, un cuadro bipolar, un Ujú. cuadro de esquizofrenia, por ejemplo, y que el psicólogo sea capaz de darse cuenta, hasta aquí llega mi capacidad y yo ya no puedo, y esto ya se sale de mis manos y debo remitirlo a un psiquiatra, también es supremamente importante. Entonces, para uno como persona de la calle común y corriente que le toque saber si tengo que ir al psicólogo o al psiquiatra, no hay como un parámetro realmente, es muy de tal vez de lo que yo estoy sintiendo y tener también claro. Mucha gente, por ejemplo, estando muy mal, estando muy deprimida, estando muy ansiosa, no consulta directamente al psiquiatra porque tienen el sesgo, no es que si voy al psiquiatra me va Me a va a mandar medicar. Ajá. pastillas, ¿sí? Y me van a dormir y me van a embobar y yo no quiero, entonces primero voy al psicólogo. Ahí es donde digo que el psicólogo tiene que hacer muy buen trabajo, venga, yo le ayudo, yo le enseño técnicas, no sé Ujú. qué, y vamos a probar con esto, pero si esto no nos está funcionando, o si usted llega muy mal, Una crisis. venga, Ujú. esto en este momento usted no puede hacer terapia, necesitamos apagar el incendio Sí, primero y después yo la recibo en terapia. clarísimo. Es como cuando una persona llega con un infarto, pues no esperamos a darle Exacto. súper claro. ¿Qué papel juega la sociedad y como las creencias y todo este tema, inclusive como de la educación en todos esos temas de salud mental? ¿Usted qué ha percibido pues como durante estos años de carrera? No, muchísimo. Es que la sociedad son los papás, son los abuelos, son los profesores y todas estas ideas preconcebidas que tenemos de la psiquiatría y de la salud mental pues se transmiten de generación en generación. Esto también es muy cultural, ¿cierto? Ujú. Eh, la sociedad es el apoyo que uno tiene y ese apoyo puede ser muy positivo, puede ser muy negativo, dependiendo pues del enfoque que le demos. Entonces, claro, la crianza, lo que tú oyes en la casa, o sea, yo como me voy a tomar una pastilla psiquiátrica si mi papá reniega de los Ok. psiquiatras Ujú. o toda la vida habló de que al abuelito lo hospitalizaron en un manicomio y que nunca lo volvió a ver porque lo dejaron allá encerrado. Pues ahorita Clarísimo. aparece un sesgo también. La cultura es supremamente importante. Ahorita estamos trabajando mucho el tema de las emociones y hay unas emociones que son, pues, o creíamos que eran universales y que eran iguales para todas las culturas, todas las razas. Mm. Por ejemplo, hablar de alegría, tristeza, ira, asco. Sí, las universales y todos tenemos eso, pero hoy sabemos, por ejemplo, que esas emociones, si bien son universales, no se sienten igual en todas las culturas. Por ejemplo, piensa en una persona en Japón Mm. y en un colombiano o en un latino. Tenemos ira. Un latino tiene ira y ¿qué Mm. siente? Que lo están atacando, Desborda. que están traspasando sus límites y que se tiene que defender y por eso reacciona violentamente, Ujú. agresivamente, porque esa es la forma como culturalmente aprendió a canalizar esa emoción. Si bien la emoción es automática, la forma como yo proceso la emoción, Reacciona. como yo Ujú. reacciono, como yo la entiendo, tiene que ver mucho con la cultura, porque así como se transmite el idioma, se transmite la religión, también se puede transmitir ese manejo emocional. En Japón, una cultura mucho más pacífica, mucho más tranquila, mucho más de respeto, mucho más de servicio. La ira se siente porque la emoción no se puede dejar de sentir. La biología hace que la emoción aparezca, pero Pero la la reacción va a ser reacción es distinta. distinta. El Ujú. japonés posiblemente no vaya a ir a atacar, ni a gritar, ni a sacar un machete, Sí. ni nada de esas cosas. A lo mejor dice, bueno, está pasando algo, no me siento cómodo, necesito hablar de esto y resolvámoslo. Pero Clarísimo. experimenta la ira y la maneja de una manera diferente. Clarísimo, clarísimo. ¿Qué herramientas le quisiera dar usted como a la gente para cuidar la salud mental? Para más herramientas como preventivas, en caso de que todavía no hay nada para prevenir. Mira, sí, hay una cosa muy importante y es que la salud mental tiene tres pilares. El primer pilar es la parte genética. Entonces, con la parte genética, pues venimos predispuestos, predeterminados y
digamos que para que aparezca una enfermedad psiquiátrica tiene que haber esa predisposición genética. Pero viene la epigenética, que es lo que hace que el gen se exprese o no. Entonces ahí vienen otros factores adicionales que sí pueden interferir, que te los menciono enseguida porque hay otro segundo elemento que es la parte psicológica, es mi personalidad. Entonces esa personalidad también pues ya viene de alguna manera predeterminada. Hay un 25% que heredas de tu papá, un 25% de tu mamá y otro 50% que es de lo que vas aprendiendo a través de las experiencias y de la vida. Y termina apareciendo un tercer elemento para favorecer la aparición o no de una enfermedad psiquiátrica, que es el entorno, lo que estás viviendo. Entonces, pues, hombre, si yo tengo una predisposición genética muy severa, mis abuelas, mis tías, mis hermanos, todos tienen depresión, pues hombre, yo puedo tener una vida muy adecuada, unos hábitos muy adecuados, comer muy bien, un entorno relativamente bueno, pero me levanto y me quiero morir. No le encuentro sentido a la Sí. vida. Entonces hay que entender que, bueno, aquí no es que esté faltando plata, aquí no es que haya un problema, aquí es que el cerebro de esta persona no está funcionando, esto es una enfermedad. Y esos cuadros, por ejemplo, responden muy bien a los fármacos. ¿Listo? Muy diferente a si la persona me dice que estoy deprimida porque me acaban de diagnosticar cáncer, mi hijo está en la cárcel y me van a quitar la casa porque no tengo con qué pagar el arriendo. Eso es una situación que puede producir síntomas depresivos y que pues, posiblemente parezca una depresión, pero que no se va a mejorar con pastillas. Entonces, con respecto a lo que me dices, ¿qué puede hacer uno? Es que la salud física y la salud mental son integrales, eso va unido de la mano. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Cuidar el cuerpo, ¿cierto? Pues es que el cerebro es un órgano también vital. Entonces, ¿cómo cuida uno el cuerpo? ¿Cómo cuida uno el cerebro, la salud mental? Haciendo ejercicio, teniendo horarios de sueño adecuados. Hay que dormir, cada vez dormimos menos, cada vez sentimos que tenemos que ser más productivos y que entre más trasnoche, entre más rinde, entre más informes y entre más correos Más mande, cosas, mejor y sí. soy más. No. Por ahí había alguien que decía en sus redes sociales que ya habrá tiempo para dormir. Sí, ahora cuando esté muerto voy a Voy a dormir, ahorita dormir. tengo que... Una barrabasada impresionante, no, uno mínimo debería dormir 7 horas al día, mínimo. Y los adolescentes más, los adolescentes deberían dormir 9 horas y son los que menos duermen. Sí, Entonces, menos. comer bien. ¿Qué es comer bien? Que eso también es una pelea. ¿Qué es comer Ah, bien? sí. Comer balanceado, Ambiguo. evitar lo procesado y tratar de comer más natural, más verduras, más frutas, más productos de la tierra, entre menos químicos y preservantes mejor, nada de paquetes, nada con anilinas, todas esas cosas. Pues obviamente no quiere decir que uno no pueda darse un gusto de vez en cuando, pero entonces hacer ejercicio es fundamental. Por ejemplo, sabemos hoy que el ejercicio físico es un neuroprotector súper importante, tal vez el neuroprotector más grande que hay. Entonces me sirve para regular el estrés, me sirve para regular la ansiedad. Hoy tuve un paciente que tiene una enfermedad bipolar y está en recaída, tiene tendencia a la depresión. Me decía, doctor, y a mí lo que me sostiene, aparte de esas pastillas que usted me da, es hacer ejercicio. Pero cuando Sí. estoy en estos bajonazos no tengo ni Es alientos para capaz. irme. Y hay días que no puedo y ese día la diferencia es impresionante. Ese día Claro. no duermo, ese día no rindo. Pero cuando estoy en estos bajonazos me cuesta demasiado. Entonces el ejercicio es fundamental también y lo recomiendo mucho. Silenciar ese parloteo mental. Todos tenemos unas redes de neuronas que unas son para prestar atención y otras son para divagar. Y esa famosa red de la divagación o del parloteo mental no es mala, es fundamental, también se necesita, pero lo que pasa es que se tomó todo el protagonismo. Entonces vivimos hoy en día, se calcula que aproximadamente el 50% del tiempo estamos en esa divagación, en ese parloteo, eh, estamos pensando cosas sin darnos cuenta que estamos pensando y empezamos a ver esas imágenes en el cerebro y ese parloteo mental casi siempre es de el futuro que no quiero o de recuerdos del pasado dolorosos. Entonces cuando yo veo todas esas imágenes, empiezo a experimentar todas esas Y nada cosas está en el presente y no está realmente. pasando nada, ¿sí? Pero el cerebro lo ve como si fuera real y reacciona químicamente. Y como me quedo enganchado, entonces ya no Se solamente la queda. emoción, sino que aparece el sentimiento, que es perpetuar esa emoción en el tiempo. Entonces, esas estrategias y en ese orden de ideas, yo siempre digo que hay que hacer dos cosas y juntarlas idealmente, prácticas de meditación y técnicas de respiración. Y cuando hablo de meditación, hablo de dos áreas muy grandes y muy específicas, porque uno en redes puede encontrar cualquier tipo de Sí. meditación para todo, que yo insisto mucho. Ojo que no todas son No todo. meditaciones, algunas son audios de programación mental que sirven, otros son audios de relajación que sirven, pero si yo quiero entrenar mi mente, entrenar la atención y tener realmente beneficios demostrados por la ciencia,
mindfulness o meditación de la compasión, esas dos. Y me inclino más por la compasión porque es mucho más fácil de hacer, me parece a mí, y porque además aparte del mindfulness creo yo que tiene otro componente muy importante que es que hace que se cultive dentro de mí la empatía, y la empatía es lo que me mueve a ayudar al otro, a aliviar el dolor del otro. Entonces creo que tiene esa ventaja también. Así es. ¿Qué poder tiene la gratitud en todo este proceso? Yo soy un defensor de la gratitud. Yo te decía ahorita que soy muy afortunado porque la neurociencia hoy habla de todas estas cosas. Yo una vez hice una fórmula donde decía meditación de la compasión, diario de la gratitud por la noche y meditación de la gratitud por la mañana. Entonces yo miraba esa fórmula y decía, yo todo lo que estudié y mira lo que estoy prescribiendo. Pero es que hay investigaciones en universidades de renombre donde hablan de los efectos que tiene para el cerebro, para la salud física y para la salud mental, trabajar la gratitud, conectar con la gratitud. La gratitud es una forma de centrarme en el presente y de valorar lo que tengo, porque siempre hay algo para valorar. Es que como vivimos en un mundo tan a las carreras, un mundo donde hay que competir tanto, un mundo donde siempre estoy comparándome con el otro, el problema es que siempre me comparo para arriba, ¿sí? Nunca para los lados ni nunca para abajo. Entonces ahí es donde... Y las redes son brutales, ¿no? Uno está todo el tiempo viendo... Y yo que estoy en redes y yo que conozco gente con redes muy grandes y que yo sé cómo funcionan las redes, o sea, hay una... Eso es una pantalla, o sea, ese Ferrari, esa casa y esa mansión y esas cosas no son tan reales, o ese matrimonio tan perfecto no es tan real. Y yo lo sé porque tengo personas, pacientes que están en ese mundo y que están aquí en consulta con una cantidad de problemas, pero en las redes es otro rollo. Entonces, claro, si a un adulto lo coge eso y le da 3 vueltas, cogen a un niño, cogen a un adolescente que tiene esto por desarrollarse todavía, ahí estamos muy fregados. Entonces, eso por ejemplo también es salud mental. Campañas alrededor de todos estos dispositivos electrónicos. Los límites. ¿En qué momento le entrego yo un celular a un hijo? O para que el niño no moleste tenga la tablet. Los papás hacen eso, entonces el niño estaba llorando mucho y venga, le doy mi celular para que se quede quietecito. Y eso tiene una cantidad de problemas que bueno, en algún momento van a explotar todos los que no han explotado todavía. ¿En qué momento, qué alertas puntuales 2 o 3 para consultar? Porque hay gente que a veces dice, no, es que estoy triste, pero es tristeza, pero resulta que la tristeza lleva un mes. Entonces... Exacto, ese es un punto. Yo creo que hay 2 puntos importantes, la persistencia y la disfuncionalidad, ¿sí? Cuando, como tú dices, estoy triste, hoy amanecí triste, normal. Cualquiera. Pero ya llevo 2 días triste, bueno, es que pasó algo. No, pero es que ya llevo 10 días triste y además esa tristeza me está limitando para dormir, no me concentro, no tengo energía para levantarme. Es cuando yo ya empiezo a ver que me estoy afectando mi desempeño, mi funcionalidad, yo creo que ya ese es un primer síntoma. O sea, cuando la clave son esas 2 palabras, que persista en el tiempo, que se alargue en el tiempo, algo que no debería durar tanto, es que estoy así, es que estoy así, es que estoy así, y 2, que me afecte la funcionalidad. ¿Listo? Creo que esos son los 2 parámetros así grandes para que la gente pueda pensar, bueno, esto no está tan normal, busquemos ayuda. Hay que buscar. ¿Qué mensaje le quisiera dar a las personas que nos están escuchando? Teniendo en cuenta, por ejemplo, las cifras asombrosas que hay ahora en temas de suicidio, por ejemplo, en niños de 10 años ya pensando en suicidio, cuando antes los niños de 10 años pensaban en jugar. Entonces, ese tema se va complicando mucho, sobre todo en adolescentes y niños. ¿Qué mensaje? No, como psiquiatra yo siempre trato de promover la apertura mental a la salud mental. Entender que la salud mental es parte de la salud integral, no solamente salud física, la salud mental es fundamental, y que empecemos a reconocer que la enfermedad mental existe, que la afectación en la salud mental también existe, y que por eso hay profesionales entrenados para ayudar a las personas. A veces a mí me da mucho pesar, por ejemplo, personas que llevan toda la vida con cuadros ansiosos, sufriendo, angustiados, sin dormir, hasta que después de 10 años vienen a una consulta y ¿cómo así, doctor, que eso es una enfermedad? Y yo no sabía, porque yo no sabía. Y cómo al mes de un tratamiento ya están perfectos, funcionando. Eso es muy triste que haya tanto desconocimiento. Obviamente, yo creo que hay problemas importantes para el acceso a la salud mental. ¿Listo? Creo que ese es un problema grande. El segundo es precisamente esto que estoy diciendo, de
de la falta de conciencia de la enfermedad, que todavía nos resistimos mucho a ir al psiquiatra. Y tres, la verdad sea dicha, tampoco es que haya mucho personal de salud mental. O sea, la, Y calificado tampoco, cuando, porque exacto, cuando tú te gradúas de médico, aspirar a ser cirujano es muy difícil porque pues, son 2 o 3 cupos por una cantidad de personas que se quieren presentar, pero en psiquiatría no es una especialidad muy apetecida, o sea, se presentan muy poquitas personas, no a todo el mundo le gusta la psiquiatría. Entonces, hay cifras donde hablamos donde pues, hay un psiquiatra para una población muy grande y el otro problema es que todos los psiquiatras, pues nadie se quiere ir a trabajar sí. a Pavarandocito, como decía mi profesor de ética, que no sé si ese pueblo existe o no, pero todo el mundo quiere quedar en la ciudad, entonces en los campos también hay necesidad de salud mental, entonces por eso Claro. estos espacios, eh, redes serias en servicios por ejemplo, YouTube, que son plataformas de Ujú. libre acceso, un canal que pueda prestar ayuda, que pueda servir, hay muchos canales de psicología, Sí. hay psiquiatras muy serios hablando en internet también. Entonces, difundir la salud mental creo que es fundamental en este momento. Y yo creo que un mensaje que siempre es importantísimo es, y porque también me lo preguntan mucho, si yo tengo un amigo, un familiar que está atravesando una situación, ¿qué hago? Ujú. Porque todos desde el instinto, pues vamos y decimos, no, pero no es para Ponga tanto, de su no, parte. no seas desagradecido, confía en Dios, vos tenés muchas cosas buenas. Y obvio, yo siempre parto de la base que la gente es buena y que quieren, pues, con buena Y intención estar bien, ayudar. además. Pero ese tipo de frases muchas veces en un paciente que realmente está enfermo Complica. mentalmente pueden no ser tan productivas. Entonces, en ese orden de ideas, si usted no es profesional de la salud mental, simplemente brinde apoyo. En estos días a una amiga le pasó, un conocido, no lo veía hace rato y le preguntó por qué está tan perdido, le dijo que tenía cáncer. No. Entonces ella se impactó y le dijo, ay no, pero tienes que tener fe, pon de tu parte, todo va a salir bien. Ay, Y Dios. el Señor, pues en su momento le dijo, claro, como usted no lo tiene. ¿Sí Wow, me entiendes? Entonces, claro, mira, si eso es con una claro. enfermedad física, Imagínate imagínate con una mental. enfermedad mental. Entonces Ujú. ahí más bien es el acompañamiento. Uy, no, entiendo tu dolor, estoy contigo, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? Y si es del caso, ayudar a que tenga acceso a la salud mental o al médico. Sí, claro. Creo que el acceso es una cosa demasiado importante. ¿Cómo maneja Pablo Gómez, no el psiquiatra, sino la persona, todos los casos que llegan? O sea, ¿qué tanto le afectan? ¿Qué herramientas usa? Porque me imagino que no es sencillo, ¿no? Y esa pregunta, yo no sé, yo se la tendré que hacer a mis colegas porque nunca la he hecho, pero para mí no es difícil, ¿no? Porque la gente me dice, pues, ¿cómo haces? Todo el día en consulta, Todo el oyendo día. historias, oyendo Ajá. historias. No, yo estoy con el paciente y le digo la historia y le ayudo y me conecto con la historia, pero salió el paciente y entra el otro. Yo la verdad no me engancho con eso ni me quedo. Ok. eh, no sé si es una capacidad que tengo, no sé si por eso escogí esta profesión. Yo digo lo mismo, o sea, el cirujano que opera todo el día se queda pensando todos los días en todas las cirugías que hizo. Yo Ujú. no creo. Es muy Sí, profesional el exacto, y el lograr. abogado hará lo mismo, pues no se quedará todos los días pensando en todos los casos que tiene. No sé, la verdad, pues nunca le he preguntado a mis colegas, es una cosa que me queda pendiente, Sí, pero hay que a mí preguntar. personalmente no me afecta. Yo hago una vida normal y corriente, trato de dormir por lo menos 7 horas al día, trato de hacer ejercicio, trato de comer bien, trato de controlar mis pensamientos, soy muy ansioso, entonces trato de respirar, no soy muy disciplinado con la meditación, pero la hago cada vez que puedo. Ujú. Pero de pronto con la meditación no me conecto tanto porque lo manejo más con la respiración, que también a la hora del té es una forma Es de lo meditar, mismo, es una sí. forma de hacer mindfulness. Entonces, en el día a día, a lo largo del día, sí estoy muy atento a cómo me estoy sintiendo, que estoy experimentando, entonces me concentro mucho en técnicas de respiración y soy muy consciente de no engancharme en pensamientos. O sea, yo Mm, aprendí a estar atento a esa vocecita y negociar con ya. esa voz. A ver, Ujú. ¿por qué me estás diciendo eso? Eso no es así, o eso ya pasó, o eso lo Dejarla suelto. pasar. Y yo creo que tanto explicarle a los pacientes las terapias, yo Ya, ya me las ya, aplico ya. solo. Entonces, Ya se hace terapia. sí. ¿En dónde lo pueden? Igual todo el mundo lo conoce, pero la gente que no, ¿en dónde lo puede encontrar? ¿En dónde? Pues para que la gente sepa si quiere consultarlo, si le cuente un poquito. No, mis redes sociales todas son Pablo Gómez Pablo Psiquiatra. Gómez, psiquiatra. Todas, en todos en Instagram, en YouTube, en Ok, TikTok, todo, Pablo Gómez Psiquiatra. perfecto.
Pablo, no, agradecerle mucho este espacio, de verdad que es un honor para nosotros, estamos arrancando, eso es súper orgánico, pero queremos hablar de salud mental porque definitivamente vemos que en el entorno hace falta eso, hace falta que la gente pierda el miedo, hace falta que la gente deje el estigma y que además tenga conocimiento, hablamos a veces desde un poco la ignorancia y es muy complejo desde ahí administrar la mente. Bueno, no, te felicito Entonces, porque para eso es esto, para difundir esta información y que tenga la posibilidad de expandirse y que llegue a muchas personas. Así que también muy rico que pues, cada vez más personas trabajen en este tipo de contenido de manera seria. muchas gracias a ustedes por estar aquí con nosotros y nos vemos en el próximo episodio.